Saludos, esto es Info González, podcast tecnología informática. En esta ocasión voy a hablar acerca del efecto de 2038 y el efecto 2000. Para quien no lo sepa, el efecto 2000 fue un error informático en el cual los programadores no estaban acostumbrados a usar fechas superiores al año 2000. Es decir, todos los programas estaban preparados para correr en la fecha de hasta el 31 de diciembre de 1999. Por aquí voy a dejar una descripción de la Wikipedia para que nos situemos. El problema del año 2000, también conocido como efecto 2000, error del milenio, problema informático del año 2000. Es un bug o error de software causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas, generalmente para economizar memoria, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran con 1 9XX. Pues bien, este era el problema del año 2000, el efecto 2000 o problema del año 2000. Y fue un problema bastante común. Curiosamente, en varias ciudades del mundo dejó de funcionar tuvieron un problema varias centrales nucleares. Como anécdota curiosa, en Pensilvania una biblioteca había cobrado a varios estudiantes una cantidad de dinero excesiva por tener el libro durante más de 100 años. O sea que es un error que la verdad causó muchos dolores de cabeza. Y por ejemplo, en España hubo problemas con los parquímetros porque simplemente los tickets, claro, el software, tú metías el ticket y resultaba ser de que la mayoría de los parquímetros pues copian el ticket porque no reconocían una fecha superior al año 2000. Pues el efecto de 2038 es un efecto bastante curioso. Y es que para quienes no lo sepan, las fechas en la mayoría de los sistemas informáticos no se miden como los medimos nosotros por ejemplo, hoy es 14 de abril de 2020. No. O sea, las fechas en el ordenador se miran por nanosegundos desde el 1 de enero de 1970, que es cuando se creó Unix. Y es realmente curioso porque, vamos a ver, al final todos los sistemas informáticos están basados unos en otros. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, en la interfaz gráfica KDE, incluso Gnome o cualquier interfaz, vemos que se parecen mucho a la interfaz de Windows. Pero si tú miras, por ejemplo, la interfaz de Windows 7, sobre todo al principio, cuando salió, vemos que nos recuerda muchísimo a la de Macintosh. Entonces, digamos de que todo está basado unos en otros. Entonces, la parte de redes, o sea, muchos archivos de tanto de Windows como de Mac están basados en parte en sistemas libres o en sistemas Unix y también en sistemas Linux. Digamos de que todos los sistemas tienen la misma forma de contarse, que es de los nanosegundos desde el 1 del 1 de 1970. ¿El problema cuál es? ¿Por qué se sabe de que va a haber un error en el año 2038? Porque a partir del 2038 no se van a poder gestionar la cantidad de cifras de nanosegundos que va a tener un ordenador. No se va a poder gestionar.
un error en el cual cuando se creó este sistema en los años 70 no se preveía de que la informática iba a avanzar tanto, o se pretendía de que, en verdad se hizo lo que se suele hacer en las tecnologías, ¿no? En las tecnologías, en los negocios, en la vida normal, se implementa algo y ya lo arreglará alguien, ¿no? La generación siguiente. Es un error bastante común, ¿no? No solo en la informática, sino en muchas facetas de la vida. Y bueno, en esta ocasión, con el tema del efecto 2038, la verdad es que sería interesante que lo viéramos un poco en la Wikipedia sobre el efecto 2038. Voy a decirle a mi asistenta que me lea la definición del problema del año 2038. Podría causar que una parte del software falle en ese año. El problema afecta a los programas que usen la representación del tiempo basada en el sistema POSIX tiempo Unix, que se basa en contar el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 12 de la noche, ignorando los segundos intercalares. Sí, efectivamente, no nanosegundos, sino que son segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. He tenido un pequeño lapsus, perdón. Y vamos a seguir mirando esto. Esta representación es un estándar de facto en los sistemas tipo Unix y también en los programas escritos para muchos otros sistemas operativos debido al gran alcance del lenguaje de programación C. Sí, el lenguaje de programación C es de los más extendidos, se suele utilizar para prácticamente todos los sistemas operativos, que todos. O sea, C se utiliza tanto para programar el sistema operativo de Windows, como para programar el sistema operativo de Linux, para programar driver, para programar muchas cosas. Es más, hasta Arduino, es realmente curioso, pero Arduino se programa en C, bueno, con C puro, porque, por ejemplo, las cadenas de texto es cierto que es un poco más flexible lo que viene siendo el IDE de Arduino, pero que en muchas cosas se parece, que me estoy yendo un poco del tema. Básicamente, todo lo que se emplea el lenguaje de programación C utiliza POSIX, es decir, el tiempo en Unix, que son los segundos que básicamente han pasado desde el 1 de enero de 1970. Vamos a seguir. No hay una forma sencilla de arreglar este problema para las combinaciones existentes de CPU-SO. Cambiar la definición de time_T para usar un tipo de 64 bits rompería la compatibilidad binaria para el software, almacenamiento de datos y por lo general cualquier cosa que tenga algo que ver con la representación binaria del tiempo. Cambiar time_T a un entero de 32 bits sin signo afectaría a los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo. Bien, esto es que muchas veces cuando tendemos a hablar de cualquier software, hardware, tendemos a pensar de que la retrocompatibilidad es totalmente posible, es decir, de que yo puedo coger un software hecho hace... Claro, como Windows XP era parcialmente compatible con Windows 98 y Windows 98 era parcialmente compatible con el 95, pues tendemos a pensar de que toda la tecnología tiene que ser compatible entre sí, de que los procesadores de 32 bits son compatibles entre ellos, de que los sistemas operativos, de que los sistemas numéricos tienen que ser compatibles entre ellos. La realidad es que no. La realidad es que muchas veces esos sistemas no tienen por qué ser compatibles entre ellos.
la prueba está en esto, que el problema, aun cambiando la CPU y los sistemas operativos, son problemas que literalmente no se pueden resolver. Sigamos leyendo. La mayoría de sistemas operativos para arquitecturas de 64 bits utilizan enteros de 64 bits para time/t. La migración a estos sistemas está todavía en proceso y se espera que se complete mucho antes de 2038. Usar un entero de 64 bits retrasaría la fecha del problema unos 290.000 millones de años, 2,9 por 1011. Es decir, 22 veces la edad aproximada del universo. Bien, pues nos podemos hacer una idea de que muchas veces los sistemas antiguos, como lo que viene siendo en este caso el problema del efecto del sistema POSIX, muchas veces se crean alternativas que es por ejemplo utilizar el TimeKey. El TimeKey es como una especie de API, un programa que utiliza otro programa, porque muchas veces en la programación no se suele programar las cosas de cero, sino se emplean códigos reciclados. Normalmente esto lo puede usar una compañía, lo puede usar un usuario, incluso hay algunos foros en internet que es conocido por todos, ¿no? que te dan gran parte de los códigos ya hechos. Pues nada, creo que hasta aquí los problemas de... Bueno, voy a leer las soluciones, mi compañera va a leer las soluciones, a ver qué soluciones ofrece la tecnología actual. Venga, léemelo. La tecnología actual va dejando atrás gradualmente los 32 bits. Los mayores fabricantes de procesadores, Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek y otros, ofrecen microprocesadores de 64 bits desde hace tiempo. También los desarrolladores de sistemas operativos han evolucionado hacia la plataforma de 64 bits. Microsoft ofrece versiones de Windows de 64 bits desde Windows XP. En MacOS solo existen versiones en 64 bits desde macOS X 10,7 en GNU. Linux existe en versiones de 64 bits desde el año 2003. Debian desde 2016 ha acelerado su desarrollo en procesadores de 64 bits. 17.18 iOS usa 64 bits desde iOS 7. En Android versiones de 64 bits desde la versión 5.0,19. De esta forma, si hoy en día los 32 bits ya están siendo reemplazados, difícilmente seguirán en uso en 2038. Si todavía quedaran sistemas embebidos operando con 32 bits para aquel entonces, los fabricantes tendrían bastante tiempo para reparar el problema mediante actualizaciones. Sí, esto está bien, pero los sistemas embebidos hay que tener mucho cuidado, porque claro, un router, verás tú, ARM está sacando procesadores para 64 bits. De hecho, los procesadores de las tablets, de los móviles, la mayoría vienen con 64 bits, pero mi pregunta es, ¿esto realmente habrá cero dispositivos que estén con 32 bits de aquí al año 2038? Debo decir de que MacOS y Linux cortaron por lo sano, es decir, gran parte del software que se utiliza en los sistemas de lo que viene siendo los sistemas muchos de los programas. Yo me acuerdo que allá por el año 2008-2009 yo estaba utilizando Ubuntu de 64 bits
Y me gustaba más porque yo notaba la diferencia con el Windows XP. O sea, en aquellos momentos es cierto que empezaba a hablarse del Vista, estoy hablando del 2009-2010, pero todavía no estaba bien hecho. O sea, yo empecé a usar el Linux desde el año 2007 por el tema ese. Yo notaba el rendimiento era muchísimo mejor en Linux que en Windows. Y entonces a mí Linux, me acuerdo yo de que cuando ofreció las versiones de 64 bits en Ubuntu, o tenían la versión de 32 o tenían la de 64. O sea, eran totalmente incompatibles la versión 64 con la de 32, era totalmente incompatible. Me acuerdo yo que el Flash Player, vamos, no sudaba yo nada para echarlo a andar, era una locura, vamos. Vamos a seguir leyendo la solución que hubo en Linux, porque seguro que les va a resultar bastante interesante. Asistenta. Solución para kernel Linux. Editar. Resolver esta limitación de fecha en el sistema operativo Linux llevó a modificar todos los subsistemas e incluso más 21 para resolverlo se echó mano de espacio de usuario. La biblioteca estándar de CPOSIX. Y donde la tarea resultó ser más difícil fue en el campo del sistema de archivos virtual debido al uso de estructuras de estampado de tiempo de 64 bits struct SimeSpec 64, en los Sinodo 22 en junio de 2016 Linus Torvalds objetó uno de los cambios propuestos, 23 para junio de 2018 se pudo agregar todos los cambios propuestos y el problema fue solucionado. Muy bien, hasta aquí mi podcast de hoy. Creo que ha sido un podcast interesante. Es acerca del efecto 2000 y el efecto 2038. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis seguirme en mis redes sociales, podéis dejarme algún comentario. Incluso yo suelo estar muy activo en Facebook. Si queréis podéis buscarme como Info González. Y nada, no me enrollo más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.